Deepak Chopra tiene una frase que dice que la felicidad no es más que la suma de muchos días felices. Así que si tenemos que elegir entre un día promedio o un día feliz, por supuesto que es mucho mejor sumar más días felices a tu vida. Así que si quieres saber qué cosas puedes hacer para sumarle felicidad al día a día, bueno, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte aquí en este tu canal de coaching. Gracias por estar conmigo. Soy Liliana. Por supuesto que si es la primera vez que te encontraste con alguno de estos videos en el internet y dices, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Pues bienvenido. Has llegado a un lugar especial en donde vas a encontrar contenido principalmente desarrollado alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos como el día de hoy que pueden estar relacionados con la motivación o con el desarrollo humano. Y precisamente hablando de desarrollo humano, hoy quiero hablarte sobre qué cosas podemos hacer para sumar felicidad en el día a día. Y te compartía una frase al inicio de este video de Deepak Chopra que dice que la felicidad no es más que la suma de muchos días felices. Y la realidad es que tal cual, si así lo vemos y miramos hacia los meses o años que pasaron, pues podemos hacer un recuento y decir, bueno, en realidad al día de hoy he tenido una vida promedio o he tenido una vida feliz. Bueno, por supuesto que nosotros somos parte súper integral de ese resultado que tú le quieres dar a tu vida. Así que si de forma consciente quieres agregar felicidad a tu día a día, bueno, hoy quiero compartirte algunas ideas que he estado recopilando por ahí y que quiero compartírtelas porque son sencillas y de alguna forma nos ayudan a ti y a mí a poder sumar felicidad en el día a día, pero para que en el acumulado nos ayuden a tener una vida en paz, una vida plena y una vida feliz. Así que bueno, no están en orden de importancia, pero acá te los voy a ir compartiendo. Mira. Bueno, mira, una de las cosas que en realidad me llamaron muchísimo la atención y que podemos hacer para sumar felicidad a nuestros días es primero que nada agradecer por estar vivo. Y antes de que me digas, oye, bueno, sí, Liliana, claro, bueno, todo el mundo lo sabemos. Bueno, a veces se nos olvida, porque mira, por supuesto, seguramente tú estás al tanto, habrás escuchado alguna vez que miles de personas mueren alrededor del mundo por muerte natural o por accidente o diferentes causas. Pero al día de hoy tú estás vivo y tienes la gran oportunidad de hacer una diferencia en lo que haces. Por supuesto que a lo mejor podemos estar en la rutina y haciendo una cosa, yendo de aquí para allá y de repente enganchándote en discusiones o simplemente iniciando proyectos o cansadísimo de la actividad que acabas de llevar a cabo. Cualquiera que sea el caso, es importante recordar durante el día que, bueno, al menos estamos vivos. Somos tal cual seres vivos dentro de un mini planeta que tal cual está dentro de un vasto universo y que en realidad, si lo pensamos, somos realmente un punto insignificante en el espacio. Así que, oye, qué maravilla tener la vida y qué maravilla poder contar con salud y poder tener estos momentos. Así que por supuesto que si le quieres agregar un toque de felicidad a tu día, simplemente recuerda que hay que agradecer porque estás vivo, porque estás teniendo este maravilloso día y que bueno, tú puedes hacer la diferencia para mejorarlo cada vez. Otra de las cosas que podemos hacer para sumar felicidad a nuestro día a día es encontrar satisfacción en lo que hacemos. Y mira, cuando te digo en lo que hacemos, recuerda que probablemente si te encuentras en la etapa productiva de tu vida, pues el trabajo va a ocupar un porcentaje enorme en tu día. Y por supuesto que en ocasiones vas a decir, oye, pero me encuentro trabajando 10 horas o me encuentro trabajando 12 horas, esto me genera demasiado estrés y estoy de un lado a otro. Bueno, sí, pero acuérdate que también son etapas. Así que más que padecerlo o más de que sufrirle tanto por ese tipo de situaciones por las que podríamos estar experimentando hoy en día, bueno, pues si queremos agregar felicidad a nuestra vida,
podemos recordar que hay satisfacción en todo eso, porque en algún momento esa etapa se va a acabar y en el momento en que se acabe, tú y yo nos vamos a preguntar, oye, bueno, ¿y luego qué vamos a hacer? ¿No? O sea, en realidad ya bajaron como los días de superenergía o de estar haciendo un montón de actividades y bueno, pues probablemente los vamos a recordar con cierta melancolía. Bueno, pues ahora que estás en la jugada y ahora que estás precisamente en el campo de juego, pues es importante poder encontrar satisfacción en todo aquello que hagas. Así que, por supuesto que hay días difíciles, por supuesto que hay trabajos que de plano te están sacando demasiado estrés, pero por supuesto que también puedes encontrar satisfacción y propósito en todas aquellas actividades laborales. Claro que sí, queremos tener una vida feliz, una vida plena. Otra de las cosas y de las prácticas que podemos hacer es poner en marcha el mindfulness o la conciencia plena. Claro que el ser conscientes realmente de lo que está pasando a nuestro alrededor es súper importante para sentir que nuestro día es feliz. Porque imagínate, si amanecemos y tal cual, o sea, nos levantamos en piloto automático y hacemos todo de forma mecánica, pero no disfrutamos ni siquiera que tuvimos un sueño reparador o simplemente que a lo mejor vas a tomar un baño o simplemente que tienes la gran posibilidad de poder tomar un desayuno. Bueno, si ni siquiera estamos presentes en ese tipo de experiencias, pues claro que el día se puede ir así tal cual, como una rutina, como una cosa mecánica y de la cual ni siquiera somos conscientes de poder disfrutarlo. Así que si tú quieres agregar un poco de felicidad en tu día, simplemente conéctate más con tu momento presente. En lugar de que tu mente esté divagando hacia cosas del pasado que te hirieron o hacia cosas del pasado que ya no están en tu control modificarlas, o si probablemente están en tu control, bueno, quizás no has tomado acción, pero en lugar de dejar que la mente vaya divagando por ahí, bueno, es mejor traerla al momento presente y poder maravillarte de todas las cosas en donde sí estás presente, las situaciones que sí están ocurriendo y que por supuesto te pueden ayudar a estar más concentrado, más alerta para poder experimentar con mayor felicidad todas las cosas buenas que están por venir. Así que claro que si te pones a practicar mindfulness poco a poco, pues eso te va a ayudar a agregar mayor felicidad. Ahora, si dices, bueno, pero ¿cómo voy a poner en práctica el mindfulness? Bueno, de forma muy fácil. Cuando estés en tu casa, bueno, conéctate con el momento presente, disfruta lo que estás haciendo. Cuando estés en el trabajo, conéctate con esa actividad laboral y puedes estar presente al 100%. Si vas a comer, trata de disfrutar la comida, conéctate con lo que estás mirando, observa los arbolitos que ves por ahí, por la ventana, o simplemente las personas pasar, o cualquier persona que te está haciendo algún comentario, o con la cual puedas estar teniendo alguna buena conversación. Cualquiera que sea el caso, es importante que te conectes, que tengas tu concentración en eso que estás viviendo y verás cómo poco a poco, tal cual, esta tradición que tiene, pero siglos de práctica, te va a ayudar a elevar la calidad de tu vida y por ende agregar mayor felicidad a tu día. Una siguiente cosa que podemos hacer para sentirnos que tenemos un día feliz, en lugar de tener un día promedio o un día malo, bueno, pues lo podemos rescatar y podemos decir que nuestro día ha sido feliz si escribimos cuáles son las cosas que nos agregan felicidad. Y acá te voy a decir que tomes una hoja de papel y digas, bueno, déjame escribir cuáles son las cosas que me hacen feliz al día de hoy, porque por supuesto que esas pueden evolucionar e ir cambiando a lo largo de la vida, pero al día de hoy, ¿cuáles son esas cosas que te hacen feliz? Escríbelas. Ahora, acá la tarea no termina ahí, sino la parte rica y la parte productiva es que puedas hacer al menos una o dos cosas de esa lista cada día o al menos cada semana. ¿Para qué? Para que vayas sumando felicidad a cada uno de tus días. De esa forma te vas a sentir que estás progresando, que estás en paz y que en realidad tu vida vale la pena, tiene un propósito y que la disfrutas al máximo.
Una siguiente cosa que podemos hacer para calificar nuestro día como día feliz y sentirnos que realmente vale la pena estar en este planeta y que vale la pena disfrutar cada una de las experiencias que nos ofrece la vida, es poder practicar la gratitud. Y mira, cuando te enfocas en lo que sí tienes, en lugar de estar obsesionado o obsesionada con las cosas que no tienes, eso te hace una gran diferencia, porque la realidad es que si vamos por la vida solamente enfocándonos en todo lo que no tenemos, en todo lo que no hacemos, en todos los lugares a donde no vamos, la realidad es que eso te va a generar una sensación de pesadez. Es mejor verlo con una perspectiva diferente. Y si te enfocas en lo que sí tienes, en la salud con la que sí cuentas, en los recursos con los que sí puedes hacer diferentes cosas, bueno, eso agrega alegría y agrega una especie de toque especial para tu día a día. Así que el practicar la gratitud no es poca cosa, es algo que a veces se nos puede olvidar y podemos decir, bueno, pero es que en realidad lo importante es seguir luchando y es seguir haciendo en la vida y poder concretar un trabajo, poder ganar otras cosas y poder hacer más y más y más. Bueno, sí, hasta cierto punto eso está bien, es parte de tu trabajo, de tus metas, pero no tiene por qué causarte pesadez. Lo puedes manejar de diferente manera si lo miras desde la gratitud y desde una forma de ser agradecido por lo que sí tienes al día de hoy. Bueno, eso realmente, casi de forma automática, te va a calificar como el día, como un día feliz, como un día que te suma, que te agrega paz y que en realidad lo estás disfrutando. Y la última cosa que podemos hacer, que es sencilla, que es fácil, que no nos cuesta nada para poder elevar la felicidad en nuestros días, es practicar la meditación. Mira, ¿por qué la meditación es importante y por qué se ha hecho en muchos países alrededor del mundo? Simplemente porque en ocasiones, si la mente está súper ocupada y si la mente está brincando de un pensamiento de aquí para allá, ¿cómo sería de monkey mind? Estar tal cual saltando de un pensamiento al otro en cada momento del día, pues eso no nos permite tener concentración, no nos permite estar en mindfulness. Y de acuerdo con la función cognitiva, pues esto a nivel cerebral significa que las ondas del cerebro están súper activas. En otras palabras, estas ondas, grandes científicos y meditadores como por ejemplo Oprah, como Deepak Chopra, como Joe Dispenza o mismo Sadhguru han llegado a la conclusión en que la actividad cerebral es importante y cuando está súper ocupada, pues el cerebro está emitiendo ondas gamma. ¿Y esto qué significa? Que ahí es en donde podemos estar realmente en preocupación, podemos estar angustiados, podemos estar con altos niveles de estrés. Y eso en realidad se traduce a que tal cual, al terminar el día vas a terminar rendido, vas a terminar como sintiendo que en realidad no sabes ni cómo has llegado al final del día, porque tal cual estuviste súper cansado, estuviste súper agotado, no tuviste oportunidad ni siquiera de sonreír y ni siquiera de disfrutar una taza de café, por ejemplo. Bueno, pues acá lo importante y tal cual son estas recomendaciones científicas es que a través de la meditación tú puedes ayudarle a tu cerebro a estar relajado. Ahora, eso se traduce a ondas alfa en el cerebro. Significa que la mente entra en un estado de relajación. Por eso el objetivo primario de la meditación es que estés en paz, es que te puedas quitar todos esos pensamientos que están haciendo ruido en tu mente y que están entrando con diferentes narrativas, problemas o preocupaciones. Es hacerlos a un lado y simplemente aprovechar el momento presente para estar tranquilo, para estar en paz. De esa manera, la función cognitiva o las ondas cerebrales van a estar en ondas alfa. Eso significa que van a estar relajadas, que vas a estar en un estado de concentración y esto, por supuesto, favorece el aprendizaje y la felicidad. Así que si tú lo llevas a la práctica de forma continua o cada vez, no tienes que ponerte a hacer meditación por 1 hora o 2 horas. Bueno, si lo quieres hacer está cool, pero la realidad es que no tienes que tomarte tanto tiempo. Con que inviertas 15 minutos, 20 minutos todos los días, entre más lo hagas, eso te va a ayudar
ayudar a entrar a estos momentos de paz, a estos momentos de tranquilidad, a estar bien contigo, a que puedas apreciar todo de lo que hemos hablado, de lo que sí tienes, de tu vida, de todas las cosas que sí has hecho, de todas las cosas que sí has logrado y por supuesto de la salud con la que sí cuentas y con la cual tienes la gran fortuna de vivir esta experiencia en la tierra. Así que bueno, por supuesto que estas son cosas o son estrategias que tú y yo podemos poner en práctica todos los días, un día a la vez, un paso a la vez, para poder tener mayor felicidad en cada uno de tus días y por ende sumar una vida plena y feliz. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, espero que la información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.